información se transmite en el 1290. Con Javier Solórzano. Le agradecemos en verdad a Lidia Cacho Ribeiro, periodista y autora de, entre otros libros, de Los demonios del Edén, y bueno, columnista del periódico, entre otros diarios, de El Universal. Lidia, bienvenida, ¿cómo has estado? Gracias que tomas la llamada. Hola Javier, muy buenos días, bien, gracias. Oye, a ver, había dos asuntos que desde hace varios días queríamos conversar contigo. El primero es estas recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los gobernadores de Puebla y Quintana Roo por su detención y por haberte amedrentado, lo que quiere decir que todo lo que contaste, por lo menos ante los ojos de nosotros, pues, ¿no? De gente que sabe qué fue y que ha tenido la oportunidad de que le cuentes lo que ha pasado, pero ante los ojos también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no estabas mintiendo, ¿verdad? Efectivamente. O sea, sí pasó lo que pasó. Así es. Bueno, un poco tarde, digamos. Pero ¿qué piensas de lo que dice la Comisión? Mira, la Comisión de Derechos Humanos llegó demasiado tarde, ¿no? Y me parece que es malo porque siente un precedente no para mi caso, sino para otros casos. En el mío pudo haber hecho la diferencia, en cierto modo, pero tal vez en otros pueda hacer una diferencia radical, incluso de que la gente quede o no quede en la cárcel. A lo que yo me refiero es a que, siendo el doctor Soberanes un jurista de prestigio, sabe perfectamente que este tipo de recomendaciones se tienen que hacer en los tiempos jurisdiccionales. Y cuando él entrega ahora esta recomendación, ya terminó el juicio en la Suprema Corte, ya terminó el juicio en Quintana Roo, ya el juez de Quintana Roo desde enero de este año nos dijo que no podía aceptar nuestro amparo para poder detener a los policías judiciales de Puebla y que tenía yo que enviar mi juicio a Puebla para que la propia juez que me envió a la cárcel sea quien juzgue a los policías judiciales. Es decir, el fiscal de delitos contra periodistas hizo la jugarreta que yo había anunciado aquí en tu espacio hace muchos meses para desarticular mi caso y hacer la burla de que lo regresáramos aquí en Puebla, me juzgaran, y es exactamente lo que se logró, ¿no? Entonces, bueno, llegó por lo menos un año tarde, para no exagerar, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No, pues lo que nosotros pensábamos que era una noticia medianamente positiva, pues pues sí lo puede ser per se, pero el problema no está ahí, ¿no? Claro, por esto también el gobernador de Quintana Roo respondió tan rápidamente que claro que acataría la recomendación, porque no hay nada más que hacer. El gobernador sabe que los tiempos jurisdiccionales se cerraron, que el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo ya no puede hacer absolutamente nada y que ya cerraron mi caso en Quintana Roo, es decir, ya el caso para poder perseguir a los policías judiciales está absolutamente cerrado, no hay nada que hacer, todos los amparos se metieron y la comisión llegó demasiado, pero demasiado. A ver, Lidia Cacho, sí. Te planteo, el hecho de que así suceda, ¿qué viene obligando? Entiendo cuál es el sentido de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero ¿en qué viene obligando a un gobernador como el de Puebla, como el de Quintana Roo, respecto de tu caso? Si estuvieran en los tiempos en que los juzgados todavía tienen la posibilidad de hacer casos, el gobernador puede dar la orden de que se transparente el procedimiento dentro del Estado y que el Tribunal Superior de Justicia haga una revisión del caso y de tal forma que el gobernador, si nota algún acto de corrupción o de evitación del seguimiento adecuado, pueda hacer una recomendación incluso para que se regrese el caso a la Federación, que era lo que nosotros pretendíamos con nuestro amparo, para que se le dé seguimiento adecuado. Pero evidentemente el gobernador dice sí, la acataré, y él lo que va a hacer es hacer un llamado al Tribunal de Quintana Roo y la presidenta del Tribunal de Quintana Roo va a responderle, señor gobernador, el caso está cerrado y las leyes nos impiden que volvamos a abrir un caso que ha estado ya cerrado. Esto también colocaría en general, ¿no?, un panorama diferente, ¿no?, al propio caso, y también colocaría un panorama diferente respecto de lo que la opinión pública tanto en Puebla como en Quintana Roo, que fue bastante manipulada informativamente, pudiera pensar del asunto, ¿no?, que eso también cuenta y pesa respecto al ánimo de un caso tan controvertido como fue ¿no? Absolutamente. En realidad lo que hizo el doctor Soberanes y su equipo, una parte del equipo fundamental que investigó mi caso, hay que recordarlo, ya no está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre ellos Luis Raúl González y Guillermo Ibarra, que eran los especialistas en el tema de periodismo,
Ellos salieron de la comisión el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, esa parte del equipo no está y otro equipo fue el que terminó esta recomendación. Y bueno, es un poco como, la utilidad que tiene es decirle a la sociedad mexicana, Lidia Cacho no mintió. Y francamente yo no necesito al doctor Soberanes para que ratifique que es cierto lo que sucedió. Uh-huh. El cierre del caso, ¿te interesa abrirlo o no abrirlo, o qué has pensado en este sentido, Lidia? Mira, en realidad lo que estamos haciendo es ya juntar, digamos, todos los expedientes. Vamos digamos, bastante avanzados. La Suprema Corte se ha resistido a entregarme el expediente y para llevarlo ya a las Cortes internacionales no hay absolutamente nada que se pueda hacer en México. Los tribunales mexicanos se agotaron obviamente por influyentismo, corrupción y bueno, pues ya lo cuenta el libro de los ministros de la Suprema Corte que acaba de salir, ¿no? Sí, claro, que está en verdad además atractivo, interesante diría yo. A ver, ese es el tema 1. El tema 2, Lidia, es que desde ayer en el periódico La Jornada viene una serie de entrevistas con Edith Encalada, que bueno, fue parte fundamental de todo el trabajo de inicio que tú hiciste respecto al caso de Jan Sucarcuri. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué piensas? ¿Qué puede pasar por la mente de esta mujer con la que tú hablaste no una, sino muchas veces? Bueno, pues todo parece indicar que bueno, ella misma ya lo ha dicho en esta entrevista, ella está escribiendo un libro para contar su historia, y bueno, me parece que es importante que salga a la luz y que ella cuente lo que vivió. Me preocupa que ahora vuelve a ratificar todo lo que en algún momento había negado, incluso ante tribunales, y que esto se le pueda revertir, pero fuera de eso me parece que es muy importante que en este país las víctimas salgan a decir la verdad y a ratificar sus dichos, ¿no? Uh-huh. No, y que además pueda también irse confirmando, porque si no la ley se convierte, digamos, la aplicación de la ley, pues se convierte, es muy difícil de que se pueda cumplir, de que se pueda aplicar, ¿no? Así es, yo creo que es sano de parte de Edith Encalada haber salido por fin, después de haber denunciado a Zúcar con la valentía con que lo hizo, luego haberse retractado, luego haber vuelto a decir que sí, luego nuevamente haber vuelto a decir que no a cambio de supuestos favores de Zúcar, por lo menos favores económicos de Camel y de Zúcar, y luego, bueno, ella misma acepta que efectivamente nunca le dieron el dinero que le habían prometido. Esto ya había sucedido hace unos meses, y ahora sale a decir que está dispuesta a contarlo todo, y me parece que eso es muy, muy importante. El hecho de que una víctima como ella, que ha sido amenazada de muerte sistemáticamente, que ha sido perseguida, se atreva a decir, con una periodista de la calidad de Blanche Petriche, además, que fue perseguida, que fue acosada y que por eso se retractó, muestra exactamente cómo funciona la justicia en este país. Es decir, mientras Sucarcuri está en la cárcel, él y sus asociados y sus cómplices de mucho poder siguen persiguiendo a las víctimas principales con la intención de que ellas se retracten. Y es una radiografía de lo que sucede en este país todos los días, ¿no? Esta persecución sistemática de los sicarios, de los delincuentes y de sus socios o cómplices o familiares a las víctimas que se atreven a ir ante la autoridad, y también muestra muy claramente la desprotección en la que estas víctimas se encuentran cuando el Estado no cumple con su tarea. ¿Te has metido al caso de Casitas del Sur, Lidia? Pues la verdad es que muy poco, porque estuve fuera en un largo viaje, en una investigación para un libro. Pero, bueno, lo que me parece sorprendente, Javier, es este caso de las Casitas del Sur del Distrito Federal. Es una copia en calca del caso de la casita de Cancún, y ahora también de la casita de Monterrey y de la casita de Veracruz. Entonces, bueno, es la misma secta cristiana, opera de la misma manera, dan adopciones ilegales a grupos cristianos, y bueno, hay toda una opacidad tremenda en la operación entre las procuradurías locales, los DIF locales y este grupo cristiano, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y qué te parece el juicio que ya se echó a andar allá en Austria, ¿no? Del carcelero de Amstetten, el que tuvo allá a su hija con 7 hijos y 24 años detenida. ¿Habrá muchos de estos casos, o qué percibes? ¿Podría haber casos de esta naturaleza que te hayan pasado cerca? Hablo del sureste mexicano, o hablo en general de todo el país. Por supuesto que sí, no es tan poco común, es decir, no conocemos ningún caso en el que durante tantos años
un padre haya tenido encerrada a su hija, pero sí, por supuesto que sí, los padres que abusan o padrastros que abusan de sus hijas y las tienen encerradas durante años y las tienen como esclavas sexuales es algo común, no solamente en México, sino en el mundo. En Suecia, uno de los delitos que más trabajo les ha costado erradicar ha sido el del abuso sexual por parte de los padres, abuelos y tíos a las niñas en ese país, ¿no? A niñas y niños. Me parece que el tabú que ha rodeado este tema ha impedido que la sociedad se atreva a mirarlo y a denunciarlo adecuadamente. A mí me parece importantísimo lo que sucedió ayer que veía por la noche en la portada del Universal esta fotografía de este hombre admitiendo y confesando